el otro, ¿cómo te voy a dar? Oh, dame, tengo hambre. Le dijo, ok, te la cambio por la progenitura. Y el otro, nah, dijo, sabe, vale pues. Y el otro dice que era un astuto, un tramposo. Así de que lo vio con hambre y te cambio este plato, este maruchan, por la bendición que te ha dado mi padre. Y el hambre, canija, ¿no? Y cambió la bendición por un plato por una maruchan. Tremendo, ¿no? Y miramos después las consecuencias. Y así pasa a veces. Ellos preferían que Cristo se fuera, las bendiciones de Jehová, que sus cerdos. ¿Verdad? Y dijeron, vete de aquí porque ya nos afectaste aquí. No queremos verte aquí. Y se tuvo que ir Jesucristo de ahí de Gadara, ¿no? Se fue lejos de ahí, como a 3 días de camino tal vez. Pero la gente, cuando Jesucristo sanó al endemoniado, le dijo, ¿sabes qué? Bueno, el endemoniado salió, hermanos, testificando, diciendo lo que Cristo había hecho en su vida. Amén. La gente miraron de este testimonio. Y entonces la gente buscó ¿a quién? A Jesús. Aunque en el pueblo no querían podíamos decir ¿qué podemos decir? Los ávaros, los que no apreciaban a Jesús, no sé qué clase de tipo de personas, pero que despreciaban a Jesús. Otra gente, tal vez con mayor necesidad o qué sé yo, siguieron a Jesús. A 3 días de camino, se fueron siguiendo ¿a quién? A Jesús. Allá en el desierto, en un lugar apartado, lejos de la ciudad. Allá estaba Jesús predicando y hasta allá fue la gente. 4,000 personas y más estaban escuchando a Jesús. ¿Cómo llegó esa gente? Por el testimonio posiblemente del endemoniado de Gadara. Fíjese, la importancia del testimonio. Puede haber sido el testimonio del endemoniado de Gadara o el sordomudo. No hablaba, pero nomás le soltaron la lengua. Y también empezó a hablar por todos lados. Cualquiera de los dos. Muchos dicen que a lo mejor más fue impactante fue el endemoniado de Gadara. Como quiera, esos testimonios hicieron que la gente siguiera y se volcara. Imagina el endemoniado ahora sano, el que se golpeaba, se lastimaba, ahora sano. El sordomudo que no oía nada, ni que hablaba, ahora gritando, ¡arrepiéntete! ¿Qué? ¡Que te arrepientas! ¿No? Cuando el Señor sanó a este sordomudo, tenía ganas de gritar. Empezó a decir las cosas que Dios había hecho con él. No, hermano, pues tanto tiempo ahí con la lengua trabada, y ahora era tiempo de hablar las cosas que Dios había hecho. Escuchaban y podía oír. El endemoniado libre ahora anunciando las maravillas del Señor. Grandes multitudes siguiendo a Jesús. Lo siguieron. Yo creo que lo siguieron a Jesús de tal forma que poco a poco se dieron, pues a lo mejor, no, pues está buena la palabra del Señor una noche, y luego otra noche, ya 2 días. Si traían un pan y se lo comían, pero ya 3 días iban caminando y de repente ya se acabó la comida. La emoción de seguir a Jesús, la emoción de escuchar el pan del cielo, la palabra del Señor, y como quiera que sean, estas personas tenían 3 días que estaban con Jesús y ya no tenían que comer. Y Jesucristo dice que sintió compasión porque ya 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Y él le dice a sus discípulos, si los envío en ayunos a su casa, en el camino, pues son 3 días de camino, se van a desmayar. Pues muchos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar pan a estos que están aquí en el desierto? Porque eran 3 días de camino, fuera de la ciudad, en el desierto. Allá donde fue tal vez exiliado Jesús, porque la gente de la ciudad no querían oír a Jesús. Ese pueblo gentil no querían oír de Jesucristo. Pero Jesús tenía compasión. Tuvo compasión de la gente, igual que en el otro capítulo 6, donde él alimenta también a 5,000, ¿se acuerdan? También tuvo compasión de las personas, porque no tenían qué comer. Así es la compasión de Jesús, parecido al capítulo 6. Nomás que en aquel lugar había 5 panes y 2 ¿qué? 2 peces. Aquí hay nada más 7 ¿qué? 7 panes.
Y por ahí alguien tenía escondidos unos pececillos, porque no los presentó primero. Los pececillos salieron poco después. Si leen ahí como dice la narración. Amén. Y Jesús tuvo compasión. Él tiene compasión, Él siente, Él sabe. Y le presenta la situación a los discípulos. ¿Qué hacemos? Le dicen los discípulos. Tengo compasión de la gente porque tiene hambre. Si los envío se van a desmayar en el camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tremendo, ¿verdad? Y Dios dice, pero ¿de dónde podrá alguien saciar pan a toda esta gente aquí en el desierto? ¿Qué hacemos? Le dice Jesús. Dios dice, Señor, pero es que es imposible. ¿De dónde? ¿A dónde vamos a ir a comprar? Y tan lejos. Aunque fueran ellos, hicieran un intento, le aseguro que no había en los pueblitos una tienda suficiente para llenar el vientre de esas cantidad. Acuérdense que 4,000 lo multiplicamos por 3, porque eran cantidades grandísimas. No había una tienda, no había un lugar donde pudiera haber esa comida. Había tienditas chiquitas para la gente de las comunidades que había ahí, pero de repente quiero que me dé comida para 4,000 personas. ¿De dónde? Imposible, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Les dice Jesús. Qué hermoso Jesús. ¿Qué hacemos? Les dice. O sea, Jesús, nomás quiero ver a ver dónde andan. A ver qué tanto se acuerdan de lo que hice con los 5,000. ¿Qué hacemos? Le dice Jesús. ¿Cuántas veces los discípulos dijeron, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, en una situación parecida a la que estuvieron anteriormente, les dice el Señor, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Jesucristo estaba esperando que le dijera, Señor, tú puedes hacerlo, Jesús. Para ti es fácil. Señor, como lo hiciste la otra vez, así lo puedes hacer ahora. Aquí está esto que traemos aquí nada más. Haz la obra. Eso esperaba, ¿quién? Cristo Jesús. Una reacción de fe. Él estaba esperando que su fe hubiera crecido. De la otra experiencia de los 5,000, ya su fe tenía que haber crecido. No se puede quedar en el mismo nivel. ¿No es cierto? Vamos de triunfo en triunfo y de victoria ¿a qué? En victoria. Ya no soy el mismo de hace 6 meses, de 5 meses. Mi fe tiene que ir ¿qué? En aumento. Mi conocimiento tiene que ir en aumento. Mi madurez espiritual tiene que ir ¿qué? En aumento. No puedo seguir siendo un niño ¿qué? Espiritual. Así dice que el apóstol Pablo. Amén. Que tenemos que crecer. Entonces, él dice, ¿qué hacemos? Y ellos, su fe está todavía encogida. El otro milagro no fue suficiente para estirarlo. Él está esperando que estiren su fe. Que le digan, Señor, tú puedes hacerlo. ¿Qué hacemos? Yo me imagino a Jesús haciéndole la pregunta y esperando la respuesta de ellos, que le digan, Señor, tú lo hiciste antes, ¿lo puedes hacer qué? Ahora. Como tú cuando estás en problemas, cualquiera que venga. Y tú entonces le dices, Señor, si tú lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer ahora. Si lo hiciste en aquel día, ¿te acuerdas? Lo puedes también hacer ahora. ¿Te acuerdas aquello? Lo puedes hacer ahora. Eso es fe, crecer en fe, reconocer los milagros del Señor, atribuir los milagros al Señor y avanzar en mi fe. Eso esperaba el Señor de los discípulos. Que ellos ejercitaran su fe. Amén. Así de que esta grande cantidad de personas, como 4,000 personas hambrientas ahí. Y es curioso, hermanos, que este lugar donde sucedió este evento, en la orilla del mar de Galilea, dice, en Decápolis. Y estaba viendo los mapas, y Decápolis es Jordania ahorita. Ahí es Jordania, las orillas de Jordania. Todas esas personas con hambre, atraídas por Jesús. Atraídas por lo que pueda ser el testimonio de un hombre, pero con hambre de un pan físico, con un grande problema ahí. Los discípulos no hayan qué hacer con esa situación, pero ahí está Jesús, ahí está Cristo. Cristo siempre llega a tiempo. Cuando el Señor está ahí, Él tiene el control, lo tuvo en la barca. Amén. Cuando Jesús ahí,
está ahí, Él tiene control sobre los mares, sobre los demonios, sobre todas las cosas, Él tiene control. Ya les había demostrado que tenía poder sobre los demonios, les había demostrado que tenía poder sobre la naturaleza, les había demostrado que tenía poder sobre todas las cosas, multiplicando el pan, multiplicando los peces, multiplicando el vino. Les había demostrado que Él era el que tenía todo el poder creativo y lo podía hacer, pero su fe, hermanos, no había aumentado. Amén. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Hasta ahí va bien. ¿Qué tienen? Señor, aquí están 7 panes. Siete panes. Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Qué tienen? 7 panes. Sacaron alguien sacó los 7 panes ahí. Le dijo el Señor a sus discípulos, ¿qué tienen? Anteriormente, en los 5,000, la gente tenía hambre también. Y le dijo, ¿qué tienen? Y alguien por ahí fue y le quitó los panes a un niño, ¿se acuerdan? Un niño. Pues aquí no, aquí Jesucristo le dice a los discípulos, a ellos le dice, ¿qué tienen ustedes para darles de comer? Entonces los discípulos dicen, tenemos nada más estos 7 panes. Y Jesús bendice los panes, los empiezan a repartir. Jesús toma los panes, los bendice, los da a los discípulos empiezan a repartir y empieza el milagro creativo del Señor, la multiplicación. Y cuando repartieron los panes, yo pienso que cuando los discípulos vieron que estaban saliendo panes, botando panes, dijeron, no, pues, si se hace con los panes, ¿quién era hacer con los pescados? Entre los pescados. Hay unos cuantos pececillos. ¿Me explico? Y trajeron los pececillos, y los discípulos trajeron los pececillos, no sé de dónde los tienen escondidos, los presentaron a Jesús. El Señor los bendice, se los da a los discípulos, y empieza el milagro creativo de la multiplicación. Tremendo lo que hace el Señor. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000. Y los despidió. Qué tremendo lo que hace el Señor. ¿Cuántos panes tienen? Jesús les pidió a los discípulos que renunciaran a su propia comida esta vez. Ahí lo está confrontando a él, porque el chiste es ese, hacer que tu fe crezca. Pues si crece la fe de mi hermano, qué bien, pero ¿yo qué? ¿Sí me explico? Sí, hermano, la palabra es para mi hermano, pero ¿y tú qué? No, Jesús quiere, ok. ¿Qué hacemos? Ahí va a buscar al niño otra vez a dónde está. No, quiere hablar con los discípulos. ¿Qué hacemos ahora? Él quiere que digan, Señor, si tú lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer ahora. Aquí está, Señor, esto. Como lo hiciste aquella vez, puedes hacer el milagro creativo otra vez y multiplicarlo. Él espera una respuesta de sus discípulos. Amén. Ahora los pidió que renunciaran a su propia comida esta vez, no utilizando la comida de otra persona, de un niño pequeño. Esta ocasión quiere que los discípulos estiren su fe, le crean al Señor. No quieren que los discípulos le tiren la piedra a otro, quieren que ejerciten ellos ¿qué? Su fe. Y eso es maravilloso con nosotros. Toma lo que tienes, ponlo en las manos del Señor y espera lo que el Señor hará. Amén. ¿No es cierto? Toma lo que tienes, ponlo en la mano de Jesús y verás lo que el Señor va a ¿qué? Hacer. Aleluya. ¿Qué dice amén, hermanos? Verás lo que el Señor va a hacer. Cuando las cosas llegan a un extremo, hermanos, en que humanamente es imposible, es cuando llega el momento en que Cristo actúa. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Cuando se cierra una puerta, ahí está el Señor Jesús. Es el momento en que Jesucristo actúa.
Pero toma lo poco que tienes, ponlo en las manos del Señor y espera lo que Dios va a hacer con eso. ¿Necesitas qué? ¿Necesitamos qué? Fe. Pero si retienes lo poco que tienes, no podrás experimentar el milagro de la multiplicación. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que retiene lo que tiene y no lo pone en la mano del Señor, no experimenta la multiplicación del Señor. Nunca. Nunca. Porque solo Dios tiene el poder creativo. ¿Qué dice amén? Tú le confías, yo le confío al banco, tú le confías al banco, vas y le pones tu dinero. El banco no tiene dinero, el banco trabaja con nuestro dinero. ¿Sabía que el banco no tiene ni dinero? Él trabaja con el dinero que nosotros ponemos ahí, con los impuestos. Y aún así tenemos tanta confianza y dejamos nuestras manos en manos de un hombre barrigón con un puro ahí que está viendo cómo dejarte, despelucarte. Esa es la verdad, ese capitalismo. Pero tienes duda de poner lo poco que tienes en la mano de Jesús y dejar que su poder creativo haga el milagro de la provisión. ¿Qué dice amén? Amén. Si retienes lo poco que tienes, no podrás experimentar el milagro de la multiplicación, porque solo Cristo tiene el poder creativo. ¿Acaso no dice así la Biblia? Fíjese, Mateo 13. El que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene nada, aún lo poco que tiene, ¿le será qué? Quitado, oiga bien. El que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene nada, aún lo poco que tiene, ¿le será qué? Quitado. ¿Por qué? Porque no lo pone en las manos de Cristo. ¿Y cómo va a hacer Cristo algo si Él necesita eso para hacer el milagro creativo de la multiplicación? Amén. Él lo puede hacer, pero Él quiere mirar nuestros corazones. Entonces esto no solo se aplica a nuestra vida espiritual, sino también a nuestra vida en general. Amén. Aquí es donde podemos entrar, poner eso, así, aquí sí entra eso de la siembra. Amén. De sembrar con bondad, con generosidad y con amor. Si sembramos, pues vamos a cosechar. Pero si somos egoístas, vamos a cosechar egoísmo, envidia y ¿qué? Y odio. ¿Cierto? Acuérdense, aquí entra la historia del sembrador, del maíz. ¿Se acuerdan la Wicca? ¿Qué era la Wicca? La Wicca era un palo con un pico. Y usted iba sembrando el maíz. Bueno, eran tiempos muy atrás, ¿no? Y así hace un hoyito y te decía el abuelito, vas a echarle 6 semillas. ¿Cuántas se echan? 3, ¿no? 3. Otra 3. Y otra 3. Y así iba sembrando 3. ¿Por qué se hacía eso? Alguien podría decir, no, yo voy a echar una semilla para que me rinda nomás todo. Para que me rinda, voy a ahorrar y voy a echar una semilla. Y paz. Echa una semilla y la tapa. Y sabes que si no se dio esa semilla ya te arruinaste. Vas a correr todos los 100 metros cuadrados con una semilla en cada hoyito. Si se lo come la polilla o si se pudre la semilla no vas a tener nada de cosecha. Si acaso una ranita por allá. ¿Por qué se echan 3? Porque si se muere una, está la otra. Y si se muere la otra, está la otra. Hay 3 posibilidades de pegarle al gordo. No, muchos quieren pegarle con una semillita, Señor. ¿Entiendes? Muchos quieren pegarle con una semillita. No, tienes que sembrar y luego vas a ¿qué? A cosechar. Tienes que ponerlo en la mano del Señor. Deja que el poder creativo del Señor haga ¿qué? El milagro. No importa, lo que sea. 7 panes solamente tenemos. Y unos cuantos pececillos. Solo, ok. El secreto está en ponerlos en las manos de Jesús. Y Él va a hacer el milagro creativo. Si alguien dijera, yo quisiera descubrir ese truco de Jesús. Alguien pudiera decir, yo quiero descubrir el truco de Jesús. Como si Jesús fuera un mago. Quiero ver cómo lo hizo. Y trataran de descubrir el milagro de Jesús y seguir todo el proceso. Y dijeran, vamos a descubrir el milagro de Jesús. Y iban a darse cuenta de lo que Jesús hizo es que solamente tomó lo poco que ellos tenían, luego se los entregó a ellos otra vez, y cuando se los entregó a ellos, empezó el proceso
de la multiplicación. Pero tendrían que ver que primero se lo entregaron a Jesús. ¿Amén? Ese es el secreto. Porque Él es el que tiene el poder creativo. Amén. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, daré vuestro regozo. Porque con la misma medida con que medís, os volverás a qué? A medir, ¿no? Entonces, también Corintios dice, 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra ¿qué? Justicia. Acuérdate del sermón de la Sirofenicia, porque estamos hablando de aumentar nuestra fe. Estamos hablando de crecer en fe. Acuérdate del mensaje de la Sirofenicia, y el mensaje de la Sirofenicia era: en la mesa del Señor hay abundancia de pan. ¿Verdad? Amén. En la mesa del Señor hay abundancia de pan. Luego Jehová predicó una vez: Jesús es el pan del cielo. Aleluya. Amén. En la mesa del Señor hay abundancia de pan, pero necesitas fe. Necesitamos fe. Poner las cosas en las manos del Señor. En la mesa del Señor hay abundancia de fe, pero necesitamos fe. Tengo tantos testimonios. Voy a dar el testimonio de mi hermana Conchita. Mi hermana Conchita era una hermana asistente donde yo era pastor antes. Y ella se entregó a Cristo, pero su esposo no se entregaba nada al Señor. Era impío, duro de corazón. Y esta le dijo y la hermana muy activa, era mi brazo derecho en la iglesia, mi asistente. Y un día le dijo al Señor: ¿cómo sigues al Señor y no tenemos dinero ni nada aquí en la casa? ¿Qué Dios tienes entonces? Y así ¿qué Dios tienes entonces? Y así, ¿verdad? Le decía. Y la hermana orando, entregándose al Señor. Pues un día no fue a la tienda, a la Ley, ¿se acuerdan de lo de Sinaloa? Hay una tienda que se llamaba Ley, como el Walmart, así. Y había una tómbola, y sacó un premio, un numerito, y lo llenó y lo dejó, y al rato le llamaron. Le dijeron que se había sacado un Volkswagen del último, del año, de la hermana Conchita. No, y le dijeron: ¿quieres el Volkswagen o quieres no, el dinero? Y agarró el dinero. ¿Querías dinero? ¡Ahí está el dinero! Le dijo. y entonces, así le digo, ¿no? Y luego lo que hace el Señor. Y luego el Señor, y luego ya después poco a poco vino a los pies del Señor. Y la hermana firme. No había que comer ahí en la iglesia. Y a veces llegaba la hermana Conchita con una bolsa de 12 maruchanes. ¿Usted sabe qué eso era? No, hombre, cuidado, ya era como aquí cuando usted va y se come, como cuando va y se come un taco ahí al Brasilia, un corte bueno, ¿no? No, pues 12 maruchanes ya me alcanzaba para toda la semana. Pero lo que veo es esto: ellas ponen lo que tienen en las manos del Señor, y luego viene el poder creativo del Señor sobre sus vidas, porque no retiene nada. ¿Entiende? No, pero ahorita la hermana Conchita, ¿sabe qué? Tenía primaria en ese tiempo cuando era mi asistente, luego se metió a la prepa abierta, y luego ya cuando yo me vine para acá ya se graduó de licenciado, ¿no? El Walter chiquito ahí se dormía en las bancas, ahorita es doctor, una eminencia, le llaman el padre del pie diabético, porque en diabetes él es, y ella es licenciada, el Walter es doctor y es abogado también. O sea que, y va a haber, mire, bendecidos. Está bendecido. Y ella está encargada de está predicando la palabra, es pastora. Y el esposo es pastor también. Entró a la escuela bíblica y estudió. Y también los dos ahora él es el asistente de ella. Está sirviendo al Señor, ¿no? Entonces digo, wow, las cosas que Dios hace, hermanos. Los milagros que el Señor hace. No, hombre, Chay, un hermano humilde ahí, no tenía ni qué comer un día, ni agua, ni nada tenían ahí. Oramos por ese lugar, Dios puso agua y puso luz ahí en ese lugar, no tenía nada de qué comer. Ahorita Dios está tan bendecido. Él se dedicaba a hacer lavaderos. Luego Dios le dio la habilidad de hacer ¿cómo se llaman esos? Las lápidas de granito y de mármol, eso hacía. No, ahorita el hermano ya se fue con el Señor. Humilde el hermano barachudo y todo lo más pueda hacer. Pero mira, mi hermano que estaba hombro y hombro conmigo. Hombro. Hombre, qué hermano. Hasta lloro.
pobres, guarachudos y fieles. Ese hermano no dejaba de diezmar. Pobre, guarachudo así. Y se fue con el Señor. Y sus hijos, bendecidos todos. Cada uno de ellos tiene un negocio de, ¿cómo se llaman esas cosas? De lápidas. Las mejores, de granito, de mármol, porque se hicieron expertos los hijos. La esposa, que quedó sola, ahora que vimos a mía, tenía su negocio de lápidas. Las mujeres haciendo lápidas, chulada. El hijo cambió su taller y más abajo tiene un local grandote, una bodega, lápidas. ¿Cómo se llama? Chayo. Bueno, tiene el apellido de su papá. La señora, el negocio, el nombre de Chayo. Y el hijo, el apellido. Y todos bendecidos. ¡Qué gloria al Señor! Porque pusieron las cosas en las manos del Señor. No, hombre, si te contara de los testimonios. Ya te conté la del marranito sabrosón. ¿Sí escuchaste la del marranito sabrosón? Una hermana, la hermana Chita, ahora que llegué a Los Mochis. Era bien humilde. Tenía una plática con los hermanos en una iglesia ahí y llegó la hermana con el marranito sabrosón. Me llevaba, bien humilde, me llevaba una coca, puta pati. Y en una bolsita me llevaba 2 marranitos. ¿Sabes qué es eso? Humildad. ¿Sabes qué es eso? Me buscó y se esforzó la hermanita y va, venga hermano, qué bueno que llegó, mire su coca y su marranito sabrosón. Yo me lo comí con ¿sabes qué? Como el mejor manjar que a mí me ha dado, porque ves la intención, el agradecimiento. Hay gente que ni le agradece al Señor. No espero que me agradezca, se me agradece a Cristo Jesús. ¿Entiende? El agradecimiento. Y Dios bendice el agradecimiento. La familia Zazueta. Yo iba a comer con mi amigo, le dije a José, creo. Luis Zazueta, mi amigo, un jovencito. En ese tiempo yo estaba joven, 20 años. Iba a poner a su casa, a tocar guitarra, la mamá me recibía muy a gusto. El papá era contador, pero no era cristiano, era banquero. Y la hermana Chayito Zazueta muy amable, sus hijos, todos ahí llegaban, me invitaban a comer. Y a mí me dice, pastor, ¿cómo llegó bien? ¿Cómo te fue la iglesia bien? Y de repente la hermana me decía, ven para acá, queremos hacerte un regalo. Como unas 6 camisas, nuevecitas. ¿Sabes qué es eso? La bendición de Jehová. Dice, fuimos a la tienda a comprar cosas y nos acordamos de ti, dice, y queremos bendecirte con esto. No tenía nada yo, pero el Señor no se olvidaba. Es grande lo que hace el Señor. Y comía y decía, Charito, vamos a orar. Dice, ora por nuestro hogar y por Jesús, o sea, el papá que no se había convertido. Y Señor, tócalo, toca a esta familia. ¿Qué podía hacer más yo? Bendecirlos. Toca, Señor, a don Jesús, que un día se convierta. Luego platicando con ellos, me dice Jesús, ¿sabes qué? Dice, ya me gradué de la escuela, soy doctor en inmunólogo, ¿sabes eso? Una eminencia ese jovencito, era bien un cerebro. Y me dice el hermano Shai, ¿sabes qué? También mi esposo se convirtió a Cristo. No, pero los veo juntos alabando al Señor, los dos. Un banquero que no quería nada con Cristo y me respetaba y todo, pero no quería escuchar. Comía conmigo en la mesa y ahora sirve también, hermanos, al Señor. No tantas personas, Jorge Monroy, su esposa, me hablaban, Genaro, vente un caldo de res. Ahí voy, mi bicicletita. Dios obraba tanto que me quedaba el Señor. Había unos malandros ahí que eran guardias de seguridad y cuando yo pasaba por ese lugar me molestaban. Y le digo, cuando llegué a comer con Jorge Monroy y con su esposa ahí, me quería mucho. Y estaba ahí cerca, estaba Joel, un amigo, buen amigo. Y ya platicando le dije, no, pues me están molestando ahí unos guardias, siempre me salen y me quieren ahí checar. Y escuchó Joel. Hombre, el siguiente día fui a hablar con ellos. Él era de la Fuerza Aérea Mexicana, los paracaidistas. Y un día que llegué me dije, no, ya hablé con ellos. Y dice, ya no te van a volver a molestar. Digo,
wow, digo, hay ángeles volando en este lugar. Dios cuida, hermanos, de nosotros, ¿no? Lo que Dios hace, ¿cómo vas a olvidar cuántas veces Dios ha estado obrando ahí? ¿Cómo vamos a olvidar cuántas veces Dios ha provisto para nosotros? ¿Cómo lo vamos a olvidar? Ni Jesús lo ha olvidado. Ni Jesús olvida lo que tú haces por nosotros, lo que tú haces por una persona. ¿Acaso no dijo así el Señor Jesucristo? ¿Sabes cómo le contesté a todas esas personas, amigos míos? ¿Cómo les he escrito una carta y les he dicho esto? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Lo sabes? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Forastero fui y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiéndole, él les dirá: de cierto les digo, en cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí, dice, que me lo hiciste. Qué hermoso lo que hace el Señor. Después del milagro de lo que Dios ha hecho, después de que pusieron las cosas en las manos de Jesús, viene el milagro creativo del Señor. Gloria al Señor. Mandó a la multitud que se recostase. Qué hermoso, ¿verdad? Sabe que con Cristo no hay probete, hay artete. A ver. Gracias, hermano. Con Cristo no hay probete, hay artete. Porque hay pan en la mesa del Señor Jesús. Hay abundancia de pan en la mesa del Señor. Yo lo veo con mi hija. Toda la universidad nos pagaba, toda. Yo no podía hacer eso. Todo. Yo nomás le damos $200 a ella a la semana. 150, 200. ¿Cuántos años tienes ahí, hija? Ya va para 4 años, ¿no? 4 años. Y dice que este año también ya está pagado. Solo el Señor. ¿Qué más puede hacer? Amén. Solo el Señor. Hasta viajes. Ahora poco van a ir a Japón. No es ni un peso. La escuela. Me va a dar un viaje. Y hasta va a bendecir a José porque se lo va a llevar ahí. Entonces con Jesús no hay probete y artete. Se lo lleva también ahí. Entonces, ¿qué lo hace el Señor solamente? Sí, porque es un viaje estudiantil y ella va, ¿verdad? Pero pues es un viaje, un paseo. Y la escuela provee todo eso. Qué hermoso. Y yo sé que si usted cuenta las maravillas que Dios hace, pero le estoy testificando esto para que su fe crezca. Porque Marcos nos cuenta todos estos milagros para que nuestra fe ¿qué? Crezca. Para que nuestra fe crezca, hermanos. Amén. Entonces mandó que la multitud se recostara. No, pues es que no iba a ser nomás una pupusita ahí, o nomás una quesadilla, un panecito ahí nomás para que regreses. Era acuéstate, relájate, porque ahorita se va a poner bueno. Sí, lo mandó a recostarse a todos, o sea, relájense. No, y empezó a que los peces, los panes, y ya una vez recostado, pues me puesto un ratito. Ellos comieron, dice, y se saciaron. Quedaron, dice, 7 ¿qué? Canastos. En la otra eran 12, pero según los traductores en la de 12 eran otra clase de canastas. Y estas 7 era da otro nombre, otra palabra. Eran canastas mucho más grandes todavía. Amén.
Eran cestas, creo que en la otra, y en esta eran canastas. Amén. Así que se saciaron, hermanos. Jesús hizo lo que podía hacer, lo que él sabía hacer, el milagro creativo. Y los discípulos hicieron lo que Jesús quería que hicieran, era que fueran participativos de su obra. Amén. Y empezó el milagro. Ellos le dan lo que tienen, lo poco, lo mucho, él lo toma, lo bendice, se lo devuelve multiplicado. Gloria a Dios. Y así podemos nosotros ser de bendición. Y lo miramos una y otra vez. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Porque los brujitos ahí echaron una vara y se convirtió, ¿qué? En serpiente, ¿verdad? Señor, están apantallando aquí. Moisés, ¿qué tienes ahí? Una vara, tírala también. Y también es una serpiente. No tenía nada, pero la tiró y viene el milagro creativo, ¿qué? Del Señor. Los brujos trataron de imitarlo, pero Satanás no puede crear cosas, puede figurar. Es, como dice en inglés, una illusion. Lo que Satanás hace es una ilusión nada más. ¿Cómo que crees que el Chapo está encerrado ahí? Porque su dinero era una ilusión. ¿O crees que el rico que anda haciendo el impío, que hace dinero aquí, que junta y este rato está solo, como el perro, solo, sin nada? Porque es una ilusión. Pero la bendición de Dios trae gozo, trae paz. Amén. Es real, no es efímera, no es, ¿cómo se llama? Como una neblina. Moisés tiró su serpiente y esa serpiente se comió a la ilusión, a las otras. Señor, Faraón, aquí ya me están agarrando casi. ¿Qué tiene Moisés ahí? Oh, pues esta vara. Pues toca las aguas y pártelas. Y las aguas, dice que se abrieron y el pueblo de Israel pasó, ¿qué? En seco. Comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían separado.